Buenas, ¿cómo estamos? Estamos retomando con las clases. La verdad que dejé un poco el canal porque estaba un poco ocupado, pero bueno, vamos a ir retomando y vamos a tratar de que esto les sirva a ustedes. Es un tema la fisiología del sistema gastrointestinal es un tema amplio, pero lo vamos a tratar de abordar de manera integral para que a ustedes la información les quede disponible y les sea útil a la hora de rendir el examen. ¿Cómo lo vamos a desarrollar o cómo lo vamos a abordar? Tocando estos 4 puntos, es decir, el control del sistema gastrointestinal, la motilidad digestiva, las secreciones digestivas y la digestión y la absorción de alimentos. El último punto, especialmente el número 4, es un tema que ya entiendo que lo han abordado de manera completa en la materia bioquímica, así que vamos a ver cómo podemos hacer para nombrar esas 3 cosas importantes. De todos modos, ustedes saben que tienen disponibilidad al 100% conmigo y me pueden preguntar dudas o si quieren ampliar el tema. Es un tema, repito, amplio. Estoy tomando mate, así que vamos compartiendo también eso. En primer lugar, un recuerdo histológico que no es menos importante. Vamos a ver un poco acá la mucosa. Esta es la mucosa del intestino. En realidad esto es, si bien es el intestino delgado, puede ser un recuerdo histológico en general, o sea, para todo lo que es el sistema digestivo. Lo importante acá mencionar es que tenemos una mucosa, una muscular de la mucosa, una túnica submucosa que tiene unos plexos submucosos o de Meissner, una muscular circular y longitudinal en ese orden, dentro del cual se encuentran, y vamos a ver un poquito si nos movemos hacia acá, el plexo mientérico porque está en la capa o en la túnica muscular o de Auerbach. Son 2 cosas importantes que quiero mencionar: los plexos submucosos o de Meissner y el mientérico o de Auerbach, cada uno de los cuales va a trabajar o va a ser estimulado de manera muy similar, pero cada uno de los cuales a su vez tienen funciones diferentes, y vamos a sondear esa parte. Aparte de estos conductos excretores que vemos, que son de glándulas extrínsecas y glándulas de la submucosa o intrínsecas del epitelio, también muy importantes, que entregan a la luz del intestino o del sistema gastrointestinal una serie de secreciones que van a actuar en la luz y van a tener diferentes funciones, entre los cuales mencionamos la digestión de los alimentos. ¿Qué podemos decir del control nervioso? Fíjense que el intestino, o todo lo que es el funcionamiento del intestino, tanto su motilidad como la secreción y la digestión, van a estar controlados por el sistema nervioso y por el sistema hormonal o el sistema endocrino. ¿Qué podemos decir del sistema nervioso? ¿Cómo se controla? Tiene un control extrínseco a partir del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático con una hormona vedette que es la adrenalina, provocando la contracción de la musculatura circular y la relajación de la capa muscular longitudinal y una vasoconstricción. Participan muy poco en lo que es la secreción, en secreciones. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, con su neurotransmisor vedette, que es la acetilcolina, sí va a participar en el aumento de las secreciones glandulares, el aumento de la contracción de la musculatura longitudinal y la relajación de los esfínteres. También estimulan con el neurotransmisor acetilcolina a los plexos mientéricos y submucosos de Auerbach y de Meissner respectivamente, para los cuales, como no encontré una imagen en internet, me disculpan lo rústico de mi dibujito, pero quería que a ustedes les quede bien claro la ubicación del corpúsculo de Meissner y la ubicación del corpúsculo del el plexo de Auerbach. Fíjense que el plexo de Auerbach, o también denominado mientérico, se denomina mientérico porque está entre las capas musculares longitudinales o circulares, está metido ahí. Por lo tanto, su función principal cae del sobremaduro, y por eso quería que se fijen con este dibujo, que va a participar preferentemente en la motilidad. Y el corpúsculo de Meissner o submucoso va a participar en regulando o en el mecanismo de la regulación del flujo sanguíneo. Los neurotransmisores involucrados en este control intrínseco son todas estas sustancias
que ustedes pueden ver, o hormonas, que van a participar en la excitación o la inhibición de los potenciales de membrana que desencadenan cada uno de estos sistemas nerviosos intrínsecos. Son también estos específicamente aquí, en esta zona, en Auerbach, van a haber neuronas especializadas que van a tomar un norma en particular. Ahora más adelante lo vamos a tocar, pero quiero que fijen que hay neuronas especializadas en estos plexos que van a ser los encargados de darle algo que se conoce como el ritmo de base, y que posteriormente a una excitación vamos a lograr el peristaltismo, y ya lo vamos a tocar a ese tema. Pero por ahora nos quedamos que tenemos un control extrínseco por el sistema nervioso simpático y parasimpático con sus neurotransmisores conocidos, y un control intrínseco a nivel intestinal, y principalmente sobre los plexos submucosos de Meiner o mientéricos o de Auerbach, utilizando en estos casos ya no solamente la noradrenalina y la acetilcolina, como estábamos haciendo la diferencia aquí arriba, sino todas estas sustancias que van a participar en el control nervioso intrínseco. El control hormonal, por otro lado, se van a establecer a partir de la liberación de ciertas hormonas generadas a nivel entérico. Estas hormonas liberadas a nivel del sistema entérico configuran un sistema endocrino o un sistema denominado enteroendocrino, es decir que el sistema gastrointestinal tiene una función endocrina y a su vez también tiene una función nerviosa autónoma, así como lo tenía en su momento cuando lo habíamos tocado, cuando hablábamos del sistema cardionector del tejido miocárdico especializado. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado que tenía un sistema nervioso que es autónomo e independiente del sistema nervioso central. Bueno, aquí también el sistema gastrointestinal tiene células marcapasos que van a establecer un ritmo digestivo, un ritmo de motilidad digestiva, que va a ser independiente también del sistema nervioso central. A su vez, también tiene un sistema endocrino interno denominado, o que toma el nombre especial de enteroendocrino. Vamos a ver algunas de las hormonas que se liberan. Lo importante de esto es que retengan las características de estas características que vamos a mencionar. Por ejemplo, la gastrina tiene 17 aminoácidos. Esto de los aminoácidos es muy variable, eso depende mucho de la bibliografía. Yo les recomiendo que se restrinjan a lo que vieron en la clase, al número de aminoácidos. Algunos también a la gastrina le dicen pentrina, o porque los últimos 5 aminoácidos del extremo N terminal son los verdaderamente activos de la gastrina, así que pueden encontrarlo así en algunas bibliografías, por ahí más las bibliografías de bioquímica. Son producidas por la célula G del anto pilórico, actúan sobre los receptores del duodeno y del líneon, y estas son las funciones que tiene: aumento de la secreción del ácido gástrico, aumenta la secreción del pepsinógeno, la secreción del factor intrínseco, el tono del esfínter esofágico inferior lo aumenta. Hay algo importante sobre todas las hormonas, es que algunos autores las actividades hormonales las diferencian, las actividades fisiológicas de las actividades farmacológicas. Esta diferencia, vamos a ver si puedo insertarles este concepto, pero solamente quiero que lo lleven extra, es un concepto extra. Este concepto de la diferenciación de su acción fisiológica y su acción farmacológica responde a que cuando hay un aumento de la gastrina muy por encima de lo fisiológico, porque hay un agregado de gastrina de manera externa o extrínseca, porque vamos a decir de alguna manera tomamos gastrina, el aumento exagerado de la gastrina en la sangre va a ejercer otros mecanismos, otras acciones, además de las ya ejercidas de manera fisiológica. Por ejemplo, para el ejemplo de la gastrina, también provoca los efectos de la colecistoquinina. Al tener una similitud en su estructura, difieren en muy pocos aminoácidos la gastrina y la colecistoquinina. Cuando hay demasiada gastrina y saturan todos los receptores de gastrina, estas se unen también a los receptores de colecistoquinina por esta similitud estructural y pueden ejercer algunas de las funciones de la colecistoquinina. Por ejemplo, una de las que hacen es el aumento de la producción de las enzimas pancreáticas y el aumento de la secreción biliar, el aumento de la liberación de bilis a partir de la contracción de la vesícula, por aumento de la gastrina de manera exagerada.
El estímulo para la secreción de gastrina es un pH ácido, un pH de 2, un pH de 1. Esta diferenciación es porque el pH de 2 libera el 80% de la gastrina y con pH de 1 se libera el 100% de la gastrina. La secretina y la somatostatina la inhiben. Me voy a corregir. El pH de 2 y el pH de 1, esta acidez inhibe junto con la secretina y la somatostatina la liberación de gastrina. El pH de 2 inhibe un 80% de la liberación de gastrina y el pH de 1 inhibe un 100%. Esto es un mecanismo protector. Al disminuir mucho el pH, un mecanismo de protección para que no lesione la mucosa es este efecto inhibitorio de retroalimentación negativa que ejerce el pH, la secretina y la somatostatina sobre la liberación de gastrina. Por otro lado, los mecanorreceptores del antro y el píloro y la presencia del alimento en la boca generan una descarga vagal que termina liberando más gastrina. Los mecanorreceptores del antro pilórico son receptores de estrés mecánico por la propia presencia del alimento en el estómago que distiende el mismo, y esa distensión del epitelio del estómago es el factor principal que desencadena la descarga vagal para la liberación de gastrina. La colecistoquinina, por otro lado, es otra hormona producida por las células del intestino delgado superior, es decir, el duodeno y yeyuno, que genera básicamente una secreción pancreática exócrina, o también algunos la denominan hidrolática, es decir, de agua y bicarbonato preferentemente, y aumentan el vaciamiento vesicular provocando por un mecanismo de contracción de la vesícula, es decir, provocan la liberación de bilis vesicular. A su vez también produce a nivel central saciedad. Los ácidos grasos y el estímulo vagal generan, como muestra la imagen, junto con la secretina, la liberación de colecistoquinina. Acá aparece la secretina de 27 aminoácidos producida por las células del duodeno y del yeyuno, y las funciones son esas: estimulación de la secreción exócrina. Vean cómo la secretina genera la liberación de la secreción hidrolática, potencia la acción de la colecistoquinina. Acá, cuando actúa también la secretina, hace que la colecistoquinina libere la secreción ecbólica, es decir, de la secreción endocrina del páncreas, estimulando también la liberación de ciertas hormonas, como por ejemplo de proteasas, las lipasas, o las milasas. Las fosfolipasas también estimulan la secreción de bilis e inhibe la secreción de gastrina. El quimo es el principal liberador de secretina. Cuando llega el quimo al intestino delgado, que es el resultado posterior del pasaje por el píloro, cuando se forma el quimo por su tamaño, su pH ácido, son dos elementos que distienden a nivel del duodeno, distienden el duodeno, y esa distensión, ese pH bajo, son los principales estímulos para la liberación de secretina. Actuando así la secretina a nivel pancreático y a nivel vesicular, de manera directa e indirectamente, estimulando la liberación exócrina, específicamente la hidrolática del bicarbonato, para amortiguar este pH que venía abajo del quimo. También potencia la acción de la colecistoquinina, liberando así, a su vez, la secreción de proteasas, de lipasas, estimulando la secreción de bilis también por la vesícula e inhibiendo la secreción de gastrina. Al inhibir la secreción de gastrina, de esa manera va a disminuir la liberación, como veíamos nosotros, de el jugo gástrico, ¿no? Y de esa manera protegiendo también al estómago. La somatostatina es un inhibidor por excelencia, que debería llevarse ese concepto. Tiene 22 aminoácidos e inhibe a gastrina, secretina y a motilina. Y el pH ácido es el principal estímulo para su liberación. La motilidad. ¿Qué podemos decir de la motilidad? Hay un concepto importantísimo acá que debemos tener en cuenta. En primer lugar vamos a quedarnos acá porque estamos ya casi a 15 minutos y a los 15 minutos se va a cortar. Así que vamos a aprovechar esa pausita y vamos a continuar con motilidad en el próximo video.